A partir de este momento, los expedientes ovnis argentinos, mes a mes. El 2 de abril de 1950, en Capital Federal, a las 3:50 horas de la madrugada, se detecta el paso de un objeto volador esférico, color blanco azulado, a gran velocidad sobre el Aeroparque Metropolitano y a unos 1000 metros de altura. A las 4:12, 22 minutos después, se observa un cuerpo similar, despidiendo chispas y en completo silencio, en cercanías del aeródromo de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, en clara actitud de aterrizar. Una noche del mes de abril de 1955, siendo las 22 horas en Rosario del Tala, Entre Ríos, Tranquilino López, de 40 años, viviendo con su familia en una casa precaria en las afueras del poblado, contempló durante varias noches la aparición de luces pequeñas de formas esféricas, con colores verdosos y azules, que maniobraban dando brincos a menos de 1 metro de altura por los alrededores. Cierta noche, una luz entró a su casa y maniobró en su interior sin que don Tranquilino pudiera alcanzarla. La misma llegó a tirar al piso una olla con comida. Por tanto, una vez que se alejó, Tranquilino la empezó a correr campo travieso, facón en mano, como si una fuerza invisible lo impulsara. Así las cosas, deambuló varias horas por el campo hasta el amanecer, padeciendo posteriormente el típico missing time. A las 14:45 horas del 13 de abril de 1956, en el Salar de Arizaro, Salta, varios gendarmes observan el paso de sudoeste a noroeste de un enorme objeto volador ahusado, de color plateado y de unos 300 metros de longitud, despidiendo una estela blanca. Se lograron fotografías por parte del empleado de vialidad, señor Máximo Chilo. Hubo investigación oficial por parte de Gendarmería Nacional. El 11 de abril de 1957, siendo las 8 de la noche, en Socompa, Salta, el jefe de Gendarmería Nacional de esa localidad, comandante Alberto Farías, divisa el vuelo de 3 objetos en zigzag, de colores verde brillante en dirección sudeste. El 1 de abril de 1958, en una zona norteña de Neuquén, a las 3:04 de la tarde, desde un avión procedente de Mendoza, se observó la presencia de un objeto volador con forma de plato, con gran luminosidad a unos 1000 metros de altitud, que de repente explotó en el aire formándose un círculo rojo. La detonación fue percibida por vaquianos y personal del propio aeropuerto neuquino. Posteriormente se ubican restos de colores negruzcos que, analizados por el profesor Tomás Suárez Miñón, resultaron ser de titanio en estado prácticamente puro. Se trató de desmentir el suceso diciendo que fueron restos del satélite ruso Sputnik 2, pero este reingresó a la atmósfera el 14 de abril, es decir, 2 semanas después. El 12 de abril de 1958, en horas de la noche, en Abra Pampa, Jujuy, el profesor universitario Armando Ávila Garrón paseaba con su señora en la zona de Tabladitas, cuando repentinamente perciben un ruido similar al motor de una motocicleta y observan un objeto volador iluminado que pasó frente a ellos a unos 30 metros de distancia y a ras del piso, rodeado de una aureola blanca. Levantó vuelo y se perdió con rumbo oeste a gran velocidad. Este es el primer caso argentino con niebla.
El 17 de abril de 1959, en horas de la mañana en Downey, La Pampa, peones de la estancia La Carlota observaron el descenso de un extraño avión en las inmediaciones, que de inmediato se elevó verticalmente y se alejó a gran velocidad, dejando tras de sí una leve estela nubosa. Esa misma mañana también se divisó un ovni, o el mismo, con formato de habano en las localidades pampeanas de Guatraché y Remecó. A principios del mes de abril de 1960, en Villamónica, Tucumán, siendo las 10:10 de la mañana, un poblador logra avistar el paso de un objeto volador con forma de plato, acompañado de un zumbido y despidiendo una estela blanca. En abril de 1960, hacia la medianoche, en General Serri, provincia de Buenos Aires, 3 cazadores denuncian la aparición de una misteriosa entidad en esta zona próxima a Bahía Blanca. El intruso fue divisado parado unos metros delante de ellos en un camino de tierra. Su cuerpo era de color pardo grisáceo y sus ojos verde jade brillantes. Años después encontraron en el famoso personaje de Alf lo más parecido de lo que vieron aquella noche. Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. El 3 de abril de 1961, minutos antes de la medianoche, en Punta Indio, provincia de Buenos Aires, un militar de la base aeronaval observa en las alturas un extraño objeto volador luminoso de forma romboidal. A partir de allí, la base militar de Punta Indio se convertiría en foco de la cuestión ovni en el país durante más de una década. En abril de 1962, en Los Trebolares, La Pampa, Norberto Oscar Fernández se hallaba de caza con unos amigos cuando de repente un objeto volador esférico color rosa oscuro cobró altura desde la maleza para situarse sobre el azorado testigo, quien efectuó varios disparos contra la aeronave. Esta se alejó raudamente. El perro Fosterrio que llevaban primeramente fue a torear al intruso, pero luego salió disparando y muy asustado. El 20 de abril de 1964, a la 1:30 de la madrugada en Casalegno, Santa Fe, el maquinista de una formación ferroviaria aminora la marcha al distinguir a un costado de las vías un extraño objeto luminoso con forma de cubo y varias entidades diminutas a su alrededor en actitud de reparación del objeto. Asombrado del espectáculo, continuó la marcha de la formación. Como dato curioso, 4 días más tarde se producen en Estados Unidos los notables casos del granjero Gary Wilcox y del policía Lonnie Zamora en Socorro, ambos con entidades muy similares a las observadas en Casalegno. A las 7 menos cuarto de la tarde del 28 de abril de 1965, en San Luis del Palmar, provincia de Corrientes, numerosos vecinos alertan sobre la presencia de una flota de 6 objetos con forma de discos y colores violetas suspendidos en el cielo durante más de 5 minutos. A las 3 de la madrugada del 27 de abril de 1966, en Basail, Chaco, Alberto Asayac, su señora Élida Burley y un amigo viajaban desde Buenos Aires cuando ven y acompañan un objeto volador circular plano que se desplazaba a regular altura con rumbo norte-sur durante 60 kilómetros. El ovni fue visto en varias localidades del Chaco, norte de Santa Fe,
Corrientes y Misiones. Algunos testigos lo describieron de forma circular, pero otros hablaron de un tren volador con ventanillas iluminadas. Se trató de la segunda observación masiva en Argentina. El mismo 27 de abril, pero a las 21:50 horas, en Río Gallegos, Santa Cruz, varias personas reportan la aparición durante 3 minutos de un objeto volador brillante, color blanco y de gran porte, al que describen como una ciudad aérea, maniobrando con rumbo hacia el este. Realiza un giro de 90 grados y desaparece. El 29 de abril de 1966, en el noreste argentino, entre las 21:15 y las 22:15 horas, se detecta en 5 provincias argentinas el pasaje de un objeto volador de apariencia discoide y color celeste en casos y blanco en otras observaciones, pero en todo momento acompañado de una estela luminosa. Su rumbo era sur-oeste y se supuso la presencia de un cuerpo meteórico, aunque el extendido horario de 60 minutos de observaciones ponen en duda esta explicación. El 3 de abril de 1967, en Añatuya, Santiago del Estero, durante la noche, varios pobladores observan el vuelo de un misterioso objeto circular, aplanado y de color celeste, que lanzó rayos luminosos a tierra de color rojo. A las 6:30 de la tarde del 13 de abril de 1968, en la ciudad de Corrientes, vecinos de un barrio divisan una flota de 5 objetos voladores esféricos, de color blanco y en perfecta formación con rumbo noreste. A las 5:30 de la tarde de un día de abril de 1968, en la localidad balnearia de Pinamar, provincia de Buenos Aires, se produce un episodio de extrañas características. La señora Nilda, de 32 años, junto a su padre, madre, esposo e hija, divisa en la avenida Bunge, con poca concurrencia, un curioso artefacto del tamaño de un automóvil estándar y a su lado una entidad femenina de unos 40 años, vestida normalmente. De repente desaparecen como por arte de magia. El 6 de abril de 1970, en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, siendo las 0:15, varias personas contemplan sorprendidas el paso de un gran objeto volador con forma ahusada, que iba acompañado de una estela luminosa con rumbo sur-norte. Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. El 17 de abril de 1970, a las 13:40 horas de la tarde, en Mar del Plata, Buenos Aires, el reportero del diario La Capital de aquella ciudad, Raúl Galán, logra fotografiar un objeto volador con forma de sombrero que se hallaba sobre el mar. Transcurrido más de una hora, numerosos testigos informan de otro, o el mismo, objeto volador esférico, color verdoso y rodeado de un halo. Ello hace que otro fotógrafo, Rodolfo Jasperue, logre otra instantánea. El 18 de abril de 1971, en Rosario, Santa Fe, a las 6:30 de la tarde, vecinos dan cuenta de un objeto volador esférico, color rosado, suspendido unos 20 minutos en el firmamento. Posteriormente, se alejó con rumbo noreste, acompañado de una estela nubosa.
Omniradio A las 4:05 de la mañana del domingo 14 de abril de 1974, un ovni impactó contra los cables de alta tensión próximos a la ruta 226 en Tandil, provincia de Buenos Aires, y provoca el mayor siniestro en toda la historia de la usina local de esa ciudad. La subestación de energía eléctrica DEVA literalmente explotó y varias dotaciones de bomberos combatieron las llamas durante horas. Minutos antes, el ovni, de color aluminio y unos 3 metros de diámetro, intentó abducir a un joven jornalero de 34 años que recién había salido de su humilde vivienda hacia su trabajo, Sebastián Acevedo, quien fue absorbido por el objeto a través de un tubo de luz rojo durante 3 fracasados intentos hasta dejarlo inconsciente en medio de la calle. Eran las 4:02 de la madrugada, de acuerdo a su reloj que quedó detenido. Acevedo fue socorrido por el sereno de una fábrica láctea próxima. Mientras tanto, el operador de turno de DEVA, Carlos Durso, se salvaba de ser devorado por las llamas, no así su mascota, un pequeño perrito. Acevedo jamás aceptó un peso por su historia y su vida cambió para mal. Este hombre, que no sabía leer ni escribir, muere 10 años después, en 1984, atropellado por una locomotora. Su señora, María Esther Bresesti, y su hijo aún viven en la precaria vivienda. Un colaborador de la FAO, pariente lejano de la familia, quiso ser un nexo entre esta y nosotros, pero no pudo lograrlo. El 22 de abril de 1980, Fermín Sayago circulaba por el sector este de la ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa. Eran las 7:15 de un lluvioso atardecer, cuando algo oscuro y ovalado se le vino encima desde arriba, en el momento en que se disponía a cruzar la vía del ferrocarril. Sayago relató que el motor del auto se detuvo e instintivamente se cubrió el rostro contra el volante, al pensar que ese objeto se estrellaría contra el rodado. El vehículo, sin control, se detuvo en la banquina y Sayago descendió, pensando solamente en hacer arrancar el auto. Levantó el capó del rodado y en ese instante advirtió que un viento frío subía desde abajo y percibió un sonido similar al tintinear de un llavero. Levantó la vista y a un costado del vehículo observó un personaje alto, de oscuro rostro y orejas prominentes, que le hacía señas con las manos como para que se quedara tranquilo. El testigo quiso huir, pero detrás de él había un segundo ser que lo tomó por la cabeza y lo levantó suavemente. En ese momento sintió un pinchazo en la cabeza y se desmayó. A las 7:30 de la tarde, 15 minutos después del incidente, Sayago apareció a 15 cuadras del lugar, sentado en la vereda en una zona transitada. Nadie lo había visto llegar hasta allí. Posteriormente, su salud empeoró con una enfermedad renal y luego de varios meses falleció. El 5 de abril de 1988, Luis Sánchez es testigo del paso de un nebular. En efecto, a las 23 horas volvía en bicicleta a su domicilio en Tucumán cuando detecta en el cielo algo parecido a la luna, pero que no era la luna, sin dudas. Un gran objeto volador blanco, rodeado de un halo o aureola de humo, con un núcleo central oscuro, se desplazaba a velocidad regular de este a oeste. Al llegar a su casa, su madre también pudo percibir el intruso. En 1989, Mario Rubén Viola cumplía el servicio militar en el Batallón de Vehículos Anfibios de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Cierta madrugada del mes de abril, a las 2 de la mañana, observa una extraña luz sobre el mar a unos 500 metros de la costa, estática y muy brillante. La noche
permanecía estrellada. El soldado, arma en mano, le apuntó pero no disparó, así por espacio de unos 10 minutos. Al cabo de un tiempo, el cuerpo luminoso se apagó súbitamente en el mismo lugar en que apareció. Su intensidad llegaba a iluminar la costa. Los superiores, enterados de su comentario, le dijeron que eran las luces de barcos pesqueros esperando entrar a puerto. Mario Rubén Viola, a estar por la conversación que mantuve, hasta el día de hoy sabe que eso no fue cierto. El 8 de abril de 1993, siendo las 20 horas aproximadamente, se distingue sobre Rosario, provincia de Santa Fe, el raudo paso de un objeto volador triangular, siendo observado desde diferentes sitios de la ciudad. De color negro y sin sonido, llevaba en su parte inferior 3 potentes luces, 2 amarillas y una roja.